Hola a todos, ¿qué tal? Pues nada, antes de que empecéis con este vídeo quería hacer una pequeña introducción al tema. Bueno, bienvenidos a lo que es la primera parte de una charla súper exhaustiva y muy detallada de la película Metrópolis. Qué raro, David Díaz hablando de Metrópolis, es tan novedoso. La cosa es que hace unos cuantos meses, por no decir el año pasado, conocí a la chica que vais a ver en este vídeo. Su nombre es Gabriela. La encontré por TikTok en un canal llamado Historian in Puerto Rico. En dicho canal, obviamente, hablaba de historia, también la historia de Puerto Rico y también sobre cine clásico. Empezamos a hablar y resultó que a ambos nos gustaba mucho Metrópolis y me gustaba mucho su contenido y le dije, ¿por qué no hacemos algún día un debate sobre Metrópolis? Y bueno, dio la casualidad de que a principios de este año, sí, he grabado la entrevista en enero de este año, ha llovido desde entonces, y bueno, pues quedamos en la Complutense y grabamos un vídeo de 3 horas solo hablando de Metrópolis. La idea original era dividir el vídeo en dos, que uno se estrenase en su canal y el otro en el mío, así le daba un poco de promoción. No obstante, y de ahí que estoy haciendo este vídeo, Gabriela está hasta arriba de trabajo y me ha dicho, lo siento mucho, no puedo subir el vídeo a mi canal, así que no pasa nada, súbelo al tuyo, no hay ningún problema. Así que nada, subiré estos dos vídeos a mi canal, pero no sin antes decir que Gabriela tiene contenido de lo más interesante, sobre todo para aprender mucho sobre cultura e historia, así que aquí de nuevo, ya estáis yendo a su canal en TikTok y siguiéndola, para que la ayudéis en todo lo posible, compartiendo sus vídeos, dándole likes, dejando comentarios, eso le ayudará muchísimo. Y si os gusta su contenido, pues ahí está el botón de seguir. Y le haréis un favorazo, porque además es una chica estupenda, tiene un coco que no veas y sobre todo, además, deciros que habrá un tercer vídeo porque tuve que meter mucha tijera, porque 3 horas eran mucho, que digamos son las escenas eliminadas de los dos anteriores, porque a veces nos íbamos muchísimo del tema y nos poníamos a hablar de otros directores, de otras películas, de historia en general y dije, esto no lo puedo borrar de la historia. También intento subir algún que otro vídeo a YouTube, aquí os dejo su canal, pero principalmente está aquí en TikTok. A ayudarla mucho, que os lo agradecerá un montón. Así que nada, empezamos con esta primera parte. Dentro vídeo. Sí, que se ve que el de la chuleta soy yo. Tú no necesitas chuleta. Chuleta. O sea, ¿qué chuleta en Puerto Rico significa otra cosa? ¿Qué significa? Comida. Sí, también aquí. Ah, sí, pues aquí las chuletas son las... Cuando estás en un examen es como... ok. ¿Cómo se diría allí? Trampita. No, okay. Sí, se hace trampa, pero una hoja chiquitina de papel, por ¿cómo eso, se llamaría? Trampita. Trampita, pues aquí son chuletas. No. En Puerto Rico es trampita. Chuleta es comida, exclusivamente comida. Y ya sabéis una palabra nueva. Hola, bienvenido otra vez. Yo me llamo Gabriela Martínez, estoy con David Díaz, buenas. Y hoy vamos a discutir una película que yo creo que es sumamente icónica en la historia del cine. No es otra más que Metrópolis, que todavía hasta el día de hoy me persigue. Bueno, a ver, llevaba tiempo hablando con esta mujer que la conocí en TikTok. Nos gusta el cine clásico a los dos, empezamos a hablar mucho de cine mudo y le dije, joder, hay muchísimo que contar de Metrópolis y yo de hecho ya he hablado de ella en varios vídeos y bueno, ella me dijo que se podía hablar muchísimo más del tema. Claro. Así que llevamos... no es coña, casi año y medio para preparar este vídeo y me dijo, bueno, en diciembre estoy por Madrid y bueno, dice, bueno, pues ya pensaremos un día y me dice de un día casi para otro, ya tengo sala, vente mañana por la mañana. Literal. ¡Hostias! Vale, puedo, no pasa nada. Pues ya estamos aquí. A ver, tu canal está más metido en el mundo de la historia y el mío está más metido en el mundo del cine, así que podemos un poquito ubicar esta película. Claro. A ver, esta película empezó su rodaje en el año 25, concretamente, aquí tengo la fecha, se empezó a rodar el 22 de mayo de 1925, pero llevaba bastante tiempo en preparación. Exacto. O sea, porque esto está basado en una novela. Sí, pero también, o sea, para establecer como un contexto, no es Alemania per se, es Weimar. Ajá. Que es la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Es una Alemania que trata de alejarse totalmente de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Tiene indemnizaciones por el techo, o sea, está totalmente plagada de indemnizaciones. Y no solamente eso, o sea, también está tratando de crear una nueva imagen. ¿Cómo lo crea? A través del audiovisual. El cine va a ayudar mucho a eso. Entonces empieza a salir el cine expresionista alemán. ¿Sobre qué año? Porque es que eso me gustaría saberlo, porque yo creo que ubican el cine expresionista a partir, bueno, siempre lo ubican con Caligari. Exacto. Sí, obviamente es la película pues... O sea, El gabinete del doctor Caligari, por si no la habéis visto, o sea, tiene tantos años esta peli que ya es de dominio público, la podéis encontrar en YouTube, pero es una maravilla, es una
la definen como una pesadilla pasada en imagen. Lo interesante es que su libreto cambió tanto que no sabemos si la intención original termina siendo la película final. Oh. Entonces no sabemos si, porque también se cree que es como una crítica, no al Estado, más bien como, ¿cómo se llama esto? No a la policía, sino a la sociedad. No, a la cuestión de la seguridad, a la crítica del control del Estado, de la policía, o sea, que también no sabemos al final del día, y creo que parte del libreto se perdió, si no me equivoco se perdió. Bueno, es que también es cierto que y mucho cine mudo, por desgracia, y esto lo he dicho en algunos vídeos, mucho cine mudo se ha perdido, no porque, bueno, entre que se han incendiado sitios donde estaban guardados un montón de bobinas, los nazis las quemaron también, y luego cuando llegó el cine sonoro muchos dijeron, mira, ¿para qué vamos a necesitar todo esto? Y lo quemaron, por eso cuando estuve mirando las filmografías de muchos de los actores, hay películas que no tienen datos. Sí, eso es verdad. No tienen datos porque no hay datos. Bueno, no están para buscarlas, ni encontrar ni ver tal. Y lo interesante es que durante Weimar se crea un cine queer en Alemania. Ah, sí, y duró poquísimo. Pero con todo y eso es de los pocos que fue de los primeros en tratarlo. Y hasta el día de hoy hay películas que no se encuentran. Bueno, una se encontró, que ahora se me escapa el nombre, tengo un amigo que las estudió. Y se han encontrado fotos y como tienen el sonido, pues a través de eso las han podido pegar juntas, entonces han podido tratar de reconstruir bastante la película y hasta el día de hoy se puede ver, es de las pocas que se puede ver. Yo recuerdo una que hablaban de ella en la serie documental Cinema Europe, que era una donde salía de hecho Conrad Veidt, que era el de Caligari, con otro actor diferente a los demás, creo que se llamaba la película traducida al español, y que decían que empezaron a hacerlas así y luego dice, pero al poco volvieron a restablecer la censura y es como, para eso... Es que es lamentable porque yo digo, Weimar tenía tanta capacidad en la cuestión del cine. Ajá. Porque ya en política pues son otras cosas que se pueden discutir, ¿verdad? Pero por lo menos, o sea, lo que es la UFA, lo que empezó siendo la UFA, tuvo tanta posibilidad y terminó lamentablemente en lo que conocemos ahora. Pero... No, bueno. Ha habido tan buen cine. Es que encima, cuando tú ves esos documentales sobre cine mudo y ves los extractos, esos extractos te animan a ver la peli, pero luego no la encuentras y te das cuenta de que no, eso que has visto es lo único que queda. Literal. Quedan a lo mejor unos 20 minutos más o tal, pero... Es que también, o sea, nosotros, por ejemplo, los historiadores tenemos que trabajar con lo que nos llega. Entonces es frustrante porque no solamente por ejemplo en mi caso, no solamente la estoy viendo como historiadora, sino como una espectadora que genuinamente le gusta. Entonces no puedes ver tal vez lo que hubiera sido en esa época porque no te ha llegado. Ahí está. Y entonces por diferentes razones, las que sean, ¿verdad? Pero, y es triste porque uno piensa lo que pudo haber sido, o sea, por ejemplo, estas películas queer que estábamos hablando tal vez nos daban, porque Weimar tenía de las constituciones más liberales de Europa en esa época, y es como que wow, esto nos podía dar como que una introducción a esa sociedad, el pensar, o sea, estamos hablando que son años 20 se están haciendo películas queer en Alemania. No, y para que luego digan que seguramente hay algunos que van de intelectuales y luego suspendieron toda su historia, que cuando te dicen, no, pero es que siempre ha habido mucha opresión y nunca ha habido cine queer hasta los 90, antes no era todo muy... Perdón. No te has visto, es como cuando Jennifer Lawrence dijo que era la primera heroína del cine y es como, no te has visto cine, hija mía, no sabes quién es Sarah Connor. ¿Ella dijo? Sí, dijo eso. Ah, en una entrevista reciente, ¿verdad que sí? Sí, bueno, reciente, de hace unos pocos años, que fue como, eres idiota. Es que esa es la cuestión, que ahora los actores son por ser actores y es como que ¿qué te cuesta por lo menos leer Wikipedia, entiendes? No, pero que leer Wikipedia, ¿no te has visto Terminator, hija mía? No, por ¿No te has visto Aliens? ¿No te has visto Barbarella? ¿Barbarella? Joder, bueno, no creo que ella llegue ahí, porque no creo que su capacidad mental no creo que llegue a tanto, pero... Oye, eso que es más pequeña, o sea... Pero bueno, no, madre mía. Pero bueno, no, mucho de ese cine solo se ha conservado el más taquillero, el que más rompió. Y seguro que hay muchísimas películas que no fueron tan buenas porque, a ver, seamos sinceros, yo me he visto mucho cine mudo y he encontrado peliculones, he encontrado mierdas. Ah, no, también. Como de todo, o sea, como en la actualidad. Hay buenas y hay unas que... No, pero a ver, yo no las consideraría mierdas, las consideraría como aburridas, lentas. Para mí es como un espacio, o sea, un desperdicio de espacio, de grabación, de material. Con pinza, es un tema con pinza. Hay algunas que me han parecido maravillas y otras que se me han hecho muy lentas. Y eso que antes...
En el cine mudo había muchos tipos de duraciones. Te podías encontrar una película de 45 minutos como una... y luego una de hora y media, 2 horas y bueno, Exacto. o más. Pero bueno, volviendo al tema, dicen que Fritz Lang se fue de viaje a Estados Unidos y el hecho de ver... Es que no sé cómo exactamente fue la historia. Dicen que es eso, que él llegó a Estados Unidos y se maravilló de los edificios, pero no sé quién tuvo la idea antes. O sea, él dijo, hostia, me gustaría hacer una peli futurista con todo esto que estoy viendo de rascacielos y demás. Pero su mujer, que su mujer era guionista, Thea von Harbu, tuvo la idea durante ese viaje, iban juntos, se lo sopló y dijo, ¡ay, mira, pues se me está ocurriendo una historia de clasismo y demás! Eso es lo que no me queda claro. Ya, es que también si tú te pones a pensar, también es una preocupación de tu actualidad, o sea, de la tecnología hacia dónde va. Y esto es un tema muy presente en los años 20, o sea, estamos hablando de que el futurismo es parte, o sea, el movimiento futurista es parte de ello. O sea, esa necesidad. Yo creo que fue una colaboración entre ambos. Me puedo equivocar, obviamente no soy ninguno de los dos y no quiero asumir nada. Pero yo creo que fue colaborativo. O sea, que se pusieron ahí, he visto esto, tal, bueno, se me va a ocurrir... Bueno, no sabemos cuánto tardó en escribir la novela, pero existe la novela, existe la novela de Metrópolis, que no sé si la escribió por el 23, 24... la cosa es esa, que durante varios años, bueno, Fritz Lang estuvo haciendo otros proyectos, tiene películas, bueno, o sea... A mí me encanta Destino. Yo sé que Las tres luces. Ha tenido muchos títulos, se llama Las tres luces, La muerte cansada, claro. En inglés también se llamó Destiny, que es... yo sé que mucha gente la odia, y yo sé, o sea, es que pero es que yo he leído que no es de sus mejores, no se considera como una de sus mejores películas. Yo discrepo, me parece que su intención en la película, o sea, a mí me gustó, punto. A ver, no es mala, es una película la prefiero al vampiro de Drosselmeyer, de seguro. Bueno, aunque todavía le quedaba, creo que te ha sido 10 años después. Sí, no, claro, pero, o sea, me estoy adelantando, pero lo que quiero decir es como que entre esas dos, Destino. No, bueno, entre esas dos tenemos varias, o sea, hizo otra película que llegó a España en DVD, que no la pillé y es dificilísima de conseguir, que se llama La Virgen de la Nieve, que es un dramón, pero ya es tan difícil de conseguir, digo, hostias, dramones mudos... Sí, como no sean visualmente atractivas, no me llaman nada. O sea... Pero hay unas del cine mudo que están bien complicadas, porque de Sergei Eisenstein hay unas que todavía hasta el día de hoy no se pueden conseguir, es bien complicado. Y creo que Coppola tiene el derecho a Napoleón. Bueno, sí, Napoleón es de Abel Gams, pero Napoleón es que la versión de Coppola es más corta. O sea, le metió tijera y eso que de por sí era bastante larga. Pero luego los franceses sacaron la versión íntegra, que son más de 4 horas, y es como, Dios, qué ganas. Qué ganas de verse eso, Dios. Pero eso sí, yo me tragué las primeras 3 horas y media de Coppola y fue como... Te faltaba 30 minutos más. Ya, no sé dónde las habrán metido, pero yo cuando vi esa peli fue como, madre mía, pero que es un espectáculo visual. Napoleón es un espectáculo visual, sobre todo porque es la primera película oficial, porque aunque hubo una que se perdió, ya lo conté en otro vídeo, que fue la primera película que mostró imagen en panorámico. Aunque vale, era trampa, eran 3 imágenes, pero era el origen del cinerama, pero bueno. Oye, pero se empieza por algo. No, sí. La primera película fue en el 19 y esa no eran 3 imágenes, no era un tríptico, era una. Lo que pasa es que dijeron, no, funciona, es una locura, ¡fum! Y otra película perdida. Claro. Solo hay fotogramas de esa peli. Y bueno, pues eso, tiene las 3 luces, tiene Mabuse, que son 2 partes. Sí, esa no la he visto todavía. Esa, a ver... Para Mabuse, de hecho, es una película que en la actualidad no creo que se pudiese hacer porque es muy fácil de pillar al villano. Porque la película va de un tío que usaba el hipnotismo y también mucho maquillaje para engañar a los ricos y que les dieran toda su fortuna. Eso ahora lo hacen los hackers. Y sin moverse de casa. Pero bueno, este tío lo que hacía es iba a los casinos, les miraba fijamente y quiero me vas a dar toda tu pasta. Vale. Y son 2 partes. Y creo que la película, bueno, son 2 películas de 2 horas y algo. Y el prota es Rudolf Kleinrock, que es nuestro Rothbang de Metrópolis. Exacto. Y bueno, aquí creo que no fue la primera colaboración con Fritz Lang, ya salió en las 3 luces, si no me equivoco. No, en La Virgen de la Nieve. Okay. Soy La Virgen de la Nieve, no en las 3 luces. Bueno, pues teníamos Doctor Mabuse, que esa también repiten actores de Metrópolis. Visualmente tiene momentos expresionistas,
Es interesante la de Mabuse. De hecho, Mabuse es un personaje muy recurrente en el cine alemán. Vale. Se han hecho varias películas. Se hicieron la de Mabuse, luego se hizo El Testamento del Dr. Mabuse, que ya se hizo en la época sonora, Vale. que es como el cierre de la trilogía. Claro. Y luego en los 60 se hizo otra. Esto es un dato curioso, pero esto no lo sabía. Cuando estuve recopilando datos decía, Fritz Lang hizo una peli en 2008. Y yo, ¿perdón? Sí, ¿Cómo hizo una peli en 2008 que le sacasteis ahí? ¡Ah! No, es que un youtuber cogió una de las pelis de Mabuse de los 60 y al loro, en plan Ángel Garó, que es un actor de estos que dobla todo, dobló toda la peli. Él, a todos los personajes, y la convirtió en una peli de cachondeo. Y dije, mira, esto no cuenta como película de Fritz Lang, no me jodas. Coño, eso es insultar toda una filmografía. No, sí, pero eso existe. Que sepáis que hay un youtuber alemán que cogió una peli de Fritz Lang y la volvió a doblar entera él solito y la convirtió en comedia. Luego vi la nota que tenía en IMDb, tenía 5,6 y dije, vale, entonces no es tan gracioso. No, okay. Vi el tráiler y no entendía nada, estaba en alemán sin subtitular, pero bueno. Bueno. Y tú les veías y digo, si hablan todos igual, o sea, es el mismo tío, o sea, es un Trey Parker de la vida, aunque Trey, me encanta tu trabajo, pero que te reconozco, coño, que haces 3 voces y te reconozco las 3, pero bueno. Y luego tendríamos después del Dr. Mabuse los nivelungos. Esa tampoco. Los nivelungos es... A ver, son 2 partes, porque son es Sigfrido y la venganza de Grimhilda. Los nivelungos es una historia muy popular alemana, se han hecho adaptaciones durante años y siempre me ha pasado lo mismo. La primera parte es la hostia, Sigfrido me encanta. Y después el segundo. Y la venganza de Grimhilda es una mierda. Bueno, no mierda, es aburrida, es muy aburrida. Vale. Y es que tiene venganza, las venganzas no pueden ser aburridas, joder. Pero bueno, también visualmente es atractiva y los decorados eran... ¡buah! Claro, es que no había CGI, todo se tenía que construirlo con maquetas o... Pero eso es algo que él hace muy bien, o sea, crear ese mundo, él lo hace muy bien. Sí, o sea, obviamente él no es el que hace las maquetas ni nada, pero quiero decir como que darle visualización, a mí siempre me ha encantado. Y aunque en Destino hay unas cuestiones arquitectónicas que se pueden hablar después, de hecho lo hice en un trabajo, pero a mí me gusta mucho. O sea, no es bello, estéticamente es bello. No, sí, además en los nivelungos se construyó un dragón a escala real, que tenía gente dentro que lo movía, ¿vale? Que sí, tú le ves las patitas y las patas están muertas, porque no están ahí como... El T-Rex de Steven Spielberg, pero los años... No, ese es increíble. O sea, lo que pasa es que, vale, en la peli solo construyeron la cabeza y el resto es CGI, pero es que en la de los nivelungos el dragón está entero. No, y echaba fuego el cabrón. O sea, echaba fuego. Ir extra, o sea, echaba fuego el cabrón. O sea, tú flipa que el dragón le echaba fuego. Claro. Pero bueno, se hizo, o sea, los nivelungos fue un taquillazo y decían que es larguísima, o sea, son 2 horas y media por película y yo creo que lo hacían para que la gente no tuviera fin de semana, o sea, directamente, o sea, en plan, no, cuanto más tiempo estén, aunque ahora en la actualidad eso es un riesgo. El único director que conozco que en la actualidad hace cine de larga duración es Scorsese. Bueno, ahora un poquito Nolan también está... Bueno. O sea, la última con... Ah, vale, touché. Son 3 horas. Son 3 horas. Que me las vi en el cine, perdón. No, pero me refiero a que, por ejemplo... Pero, o sea, me refiero a que por lo menos Nolan no le da tanto... O sea, sí tiene en consideración el tiempo, pero no es como que algo que le mata de decir, ya, yo tengo que cortar media hora. Como que... Porque mira que él jugó con el tiempo en ahora se me escapa el nombre de la película. Bueno, esa es una que me dicen que es larguísima. Es una fumada. Es que no quiero verla un día que esté centrada y tenga la paciencia como para decir, la voy a ver. Porque me dijeron que hay que tener mucha paciencia. Mucha paciencia. No, es de sus peores películas, para mi gusto. Es la película que iba a salvarle el cine de la pandemia. ¿Sí? ¿Por aquí? No, pero, a ver, yo me refiero que, por ejemplo, a ver... Oppenheimer dura 3 horas. Oppenheimer, esa misma. Pero la de Scorsese, la de La Luna, tal... Es que no sé cómo... La última que hizo con DiCaprio y De Niro dura 206 minutos. Que son 3 horas y 26 minutos. Es como... ¿tú quieres estar 3 horas y 26 minutos en el cine, macho? Dios, yo no. Pero bueno... No, yo no. A ver, si me dices que hay un intermedio, vale, pero es que la naturaleza llama.
Me parece interesante porque antes la gente estaba tan acostumbrada y ahora nos cuesta obviamente. ¿Qué pasa? ¿Antes no tenían vejiga o qué? No, pero también considera había intermedio. O sea, si ves una película como Gone with the Wind en los años 30, o sea, tenía intermedio. No, sí, mucha, es verdad, no recuerdo, no sé cuándo fue la última película que tenía, en los 70, hasta en los 70 seguía habiendo intermedio, pero en la actualidad, la única película, la última película que he visto con intermedio ha sido Australia. En 2006. Pero es que como yo la vi, la primera vez que yo la vi, yo no la pude ver en el cine. Entonces tuve que esperar a que llegara cuando todavía existía Blockbuster. Y entonces, o sea, ¿sabes qué? Sí, el Blockbuster, sí. Exacto. De toda la vida, sí. Y entonces Y yo, para los que somos de los 90, pues todavía. Sí, ¿sabéis lo que es un videoclub? No, eres muy joven. Exacto. ¡Hala! Pero en Puerto Rico había uno que era típico, o sea, era una industria puertorriqueña, se llamaba Video Avenue. Y yo tenía tremenda lista ahí de Titanic, pero bueno, está bien. Es que yo me pasaba alquilando mucho Titanic, pero entonces es que es de mis películas favoritas. ¿La que más te dijeron, Gabriela, no te vamos a volver a dejar esta copia, te vamos a dejar esta otra porque esta ya te la has cargado? Mi bochorno fue tan grande que tuve que ir a una librería que antes era bien famosa en Puerto Rico que se llamaba Borders. Realmente es de Estados Unidos, pero había tiendas en Puerto Rico. Entonces era bien típico porque antes del cine tú parabas ahí y como que veías lo que traían y yo la compré. Yo dije, para no tener que ir a alquilarla más. Ahí. Pero nada, como que esto... Yo creo que sería interesante volver a intentar los intermedios en el cine. No creo que la audiencia de ahora está acostumbrada a ello y no creo que lo entiendan en sí. Bueno, a menos que los vayas educando poco a poco, pero me encantaría ver la reacción de la gente otra vez con los intermedios. A ver, en la actualidad... a ver, yo recuerdo esa sensación. Yo he visto mucho cine en Cullera, en Valencia. Teníamos un cine de verano y siempre ponían intermedio, daba igual la peli. Ponían intermedio siempre. Por lo tanto, me acostumbré. Y la cosa es que cuando lo vi en Australia, en Madrid, fue como ¡ay, qué recuerdos! Tal, pero el recuerdo de la gente fue como ¿qué? Sí, como que se... Tal, y dice, aprovecha, cállate y ve a mear, coño, que son 3 horas de película, joder. O sea, no te quedes mirando la palabra intermedio, vete a mear, ¿qué pasó es? Y sacaron una serie de la película. ¿De Australia? Sí. Entonces es que había más metraje. Sí, había de lo que sobró. Hicieron una serie para Hulu. Lo que pasa es que Hulu no está disponible aquí en España. Es verdad. Bueno, no, está, pero está como con pero Disney pero en lo que es Estados Unidos y territorio estadounidense son dos cosas aparte. Todavía, aunque el punto es en un punto la van a absorber, ahora realmente todavía está cómodo. Entonces, cuando vas a Hulu sale y lo tengo para verlo, pero todavía no lo he hecho. Pero sí había más, sí, la película es más larga. Baz Luhrmann dijo como que vamos a grabar todo lo que podamos. ¿Por qué? O sea, anda que no he visto películas que duran 3 horas y luego de repente te encuentras la versión resumida en 90 minutos y te cuentan la misma historia y dices, ¿en serio quiero ver lo que habéis cortado? Pero si la historia es igual. Pero a mí sinceramente Australia es de esas películas que no me molesta sentarme a verla 3 horas porque genuinamente me gusta. Yo ya lo he olvidado. A mí me gusta. Me he olvidado casi todo de esa película, básicamente. Es sumamente Baz Luhrmann, obviamente. Todas sus películas tienen siempre sus sellos, sus tomas, pero a mí me encantó. De verdad, yo no lo niego. Y de hecho, en mi casa es fan favorite. Como que la gente... No, te lo digo, es que en mi casa hay como ciertas películas que no importa lo que cada uno está haciendo, se para verlas. Y entonces esa es una de ellas. Las otras pues son... No, oye, bueno, no está mal. O sea, bueno, pues volviendo al intermedio, o sea, durante años... Sí que estuvo. A ver, entonces agradezco que hubiese intermedio. No sé cuántos intermedios podría tener una película de este estilo, aunque yo creo que un intermedio. Bueno, pero porque por ejemplo, si piensas en Out with the Wind, que es bastante larga, ahora no recuerdo cuántos minutos son, como 3 horas y algo. Sí, 3 horas y también sí. Sí, no sé, yo sé que 200 y algo de minutos, o sea. Pero, por ejemplo, a mí el intermedio, o sea, estaba bastante bien porque, por ejemplo, son muchos, tampoco son tantos datos, pero o sea, para también internalizar todo lo que le pasó a Scarlett O'Hara y después ir a su final. Es que a mí me encanta. Gone with the Wind es de mis películas favoritas. Y es la película más taquillera de la historia. Y diréis, no, es Avatar. Calcula la inflación, hijo mío, de lo que recaudó esa peli. Creo que recaudó 400 billones. Y la historia detrás de la película, de cómo trataron de no tapar la Gran Depresión, pero utilizarla para como que dar otro sentido a la Gran Depresión a través de la película. Hay una muchacha en YouTube que se llama
Be Kind Rewind. Y a mí Be Kind Rewind, ajá, sí. a mí me encanta. Hay algunos puntos que no estoy muy de acuerdo, hay otros que me gustan mucho, pero el que ella hace de Gone with the Wind, ella hace un video ensayo de Gone with the Wind y explica cómo el personaje de Scarlett O'Hara lo utilizaron en el periódico, como que la audición para ese personaje. Lo utilizaron en los periódicos para crear esta maravilla de quién va a ser, como que este excitement, es que se me iba a salir la palabra en inglés, pero bueno, excitement. Está muy dual últimamente. No, es que también en Puerto Rico tenemos la mala costumbre de hablar un poquito, no un poquito. Hombre, tenéis a los yanquis arriba, o sea... Oye, que somos una colonia de 100 y pico de años también. No, pero bueno, todo se acaba contagiando, por desgracia. Ahora estamos aquí con el bro. No, pero está ahí. No, paso del bro. En Puerto Rico es otro. Puerto Rico es cabrón, pero está bien. Tú le dices a tu mamá, mira cabrón, pero está bien. Nada, pero volviendo como que... me pareció sumamente interesante cómo tú tratas de... no menospreciar, pero como que de no darle tanto publicidad a la Gran Depresión con una película. Y es sumamente interesante, pero es triste porque a la misma vez muchas familias que se estaban muriendo de hambre. Yo digo, ¿cómo tú vas a tapar eso con una película? Y eso que estamos hablando de que son 10 años después de la Gran Depresión, o sea, es del 29 y la peli es del 39, se rodó en el 37, 38 seguramente. Sí, pero estaba en plena, o sea, pero yo estoy hablando de antes o sea, que estás en plena Gran Depresión. Sí, por eso digo, o sea, que no pensáis que fue el 29, 30, 31 y ya está. No, o sea, se tiraron tiempo. Exacto, se tomó bastante, o sea, creo que es de las películas con mayor preproducción. Es que en España estudiamos historia de España, la historia de Estados Unidos la conocemos por las películas, o sea, aquí en España, o sea, por desgracia, o sea, yo lo de la ley seca lo sé por 2 o 3 películas. No vengas a decir The Great Gatsby, porque de verdad... No, iba a decir con faldas ya lo loco, pero bueno. Es que Summer Like Hot. Ok, ya. Es que lo que va, acuérdate, en Puerto Rico todo. No, ya lo sé, o sea, mi pobre angelito. No, ok. No, hay crímenes en esta vida y ese es uno de ellos. ¿Cómo se llama? Summer Like Hot. En inglés, o sea... En allí. Igual, Some Like It Hot. ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico no, porque en Puerto Rico no se traduce, en Puerto Rico se van en inglés. Tienes que ir a cines específicos, por ejemplo, Puerto Rico se divide para los que no sepan, Puerto Rico se divide en 78 municipalidades. Ajá. Y tendrías que ir, por ejemplo, y solamente hay una cadena de cine. Aquí hay varias, sí. Pero en Puerto Rico hay una que es un monopolio, se llama Caribbean Cinema. ¿Caribean? ¿De caribeño? Sí, porque es que está también en USA Virgin Islands. Otra cosa que es portada de Estados Unidos. Exacto. Vale. O sea, la compañía es grande. Vale. Y entonces tienes que ir a cines bien específicos, por ejemplo, al municipio, un municipio cerca de San Juan, es Bayamón, es un nombre de origen taíno. Por eso, entonces tienes que ir a Bayamón, a Río Hondo, para entonces como que el cine de Río Hondo, para entonces poder verla en español. Pero en sí, mayormente, es en inglés. Y si, por ejemplo, vas a ver películas del extranjero, tienes que ir a Fine Arts. Bueno, a ver, yo estoy seguro de que tiene un título latino, porque tendrá doblaje, de hecho en México o en Argentina. Poniendo en la caja de comentarios cómo se llamó la película de Summer Like Hot. Pero, de hecho, Tony Curtis, Jack Lemmon y Marilyn Monroe que se travisten. ¿Ya la tienes? Pues ala, ¿qué título tiene en latino? Aquí es Con faldas y a lo loco. ¿En serio? Sí. Lo que pasa es que a nosotros no nos llegan las traducciones, o sea, los doblajes de ustedes, nos llegan los de... No, ya lo sé, obviamente, los latinos, pero claro, o sea... Y no es por nada, prefiero los latinos. Obviamente porque has crecido con ellos, yo prefiero los míos porque he crecido con ellos, es normal. No, pero, oye, yo vi el doblaje de Los Simpsons aquí. No puedo. Eso es una guerra perdida. Sí, lo sé. A nosotros nos gusta el nuestro, a vosotros os gusta el vuestro. Punto. Es que, oye, cuando tú llegabas de la escuela a las 3 de la tarde y tú esperabas a las 4 para poder verlo, quien es de Puerto Rico sabe, en el Canal 11. Aquí fue variando de la 2 a Antena 3 y ahora a Neox y después a Disney Plus. Pero bueno, pero porque ahora es... No, ya, ahora es de todopoderoso. Ya, sí. Pero bueno. Y bueno, pues después de los nivelungos ya volvemos a centrar la historia. Se fueron a Nueva York, cogieron toda la inspiración y dijeron, venga, pues podríamos hacer una película sobre esto.
un drama futurista centrado 100 años después de nuestra época, porque la historia se desarrolla en 2026. Y bueno, pues tenemos... A un año de ella. Exactamente. Bueno, en realidad la película empezó en el 25, supongo que pensaron, bueno, vamos a poner en el 26 porque la estrenaremos en el 26. Claro. Y luego la estrenaron hasta enero del 27. Y de hecho, durante muchísimo tiempo, porque claro, yo estoy hablando de que en los 90, cuando empecé a averiguar cosas de esta peli, yo buscaba en los libros de cine y fijaos, había algunos libros de cine que no te ponían la duración exacta, te ponían la duración exacta en metros. Wow. Y decía, aproximadamente, es que recuerdo que los leía en el liceo y ponía environ 3.600 metros, o sea, aproximadamente 3.600 metros. Y yo, y tú imaginándote. Y ponía aproximadamente creo que la ponían 170 minutos o 180 minutos, porque claro, en los 90 todavía no habían encontrado la versión completa, porque sí, os voy a poner en antecedentes. Esta película se estrenó en enero del 27. Sí, fue un fracaso de taquilla, no, lo siguiente. O sea, llevó casi al estudio de la UFA a la ruina. Y tuvo que hacer maravillas para... Sí, se tuvo que fusionar con Paramount para poder sobrevivir y demás. Vamos, Metrópolis fue una auténtica cagada. Pero claro, o sea, yo leí que en el estreno la gente se levantaba de la vitorea, ¡guau, chaval, qué bueno! Pero parece ser que no terminó de convencer mucho y claro, le metieron tijera. Porque sé que hubo una pelea para la edición y Fritz Lang se negó, si no me equivoco. No, es que además leí que había... Porque, por ejemplo, si no me equivoco, le dijeron, no, tienes que cortar porque es muy larga. No, sí, mira, aquí hay una curiosidad, dice. Paramount contrató al dramaturgo Channing Pollock para que reescribiera la película en torno a las imágenes de Fritz Lang. Bueno, supongo a lo que había rodado Fritz Lang. Esto lo tradució directamente con el Google Translator del IMDb. 12 páginas de curiosidades, chavales. Creó una historia completamente nueva que culpaba de toda la acción a un empleado codicioso e identificaba a muchos de los trabajadores rebeldes como robots sin alma. Cambió todo el significado de la película. Para el estreno de la película en Estados Unidos, Paramount reemplazó el logotipo de la UFA por el suyo propio y volvió a rodar los créditos, y Lang se negó a ver esta versión. Normal. O sea, que destruyan toda tu idea. No, sí. Además, porque es que, a ver, yo me he visto con la coña 5 o 6 versiones de Metrópolis, porque yo la primera que me vi fue la de Moroder, porque, a ver, vuelvo a poner los antecedentes. Estrenaron la peli. La peli original duraba casi 160 minutos. Dicen que aproximadamente 153 minutos. O sea, 2 horas y 33 minutos. Esa fue la duración oficial confirmada ahora. Confirmada ahora. Antes decían que no, que duraba casi 3 horas, tal, no sé qué. Y es en plan... Cuando todavía no habían encontrado la película. O sea, estaban especulando. Claro. Luego la metieron tijera y la dejaron en 90 y algo de Es que minutos. en un punto también se pensaba que el pietaje era más largo. ¿Qué? El pietaje, o sea, se pensaba que también era más larga, pero después se descubrió que no, que... No, sí, exacto, porque es que claro, es que no, si no puedes, y si esa versión desapareció, si la destruyeron, claro. ¿Cómo la puedes confirmar? ¿Cómo puedes confirmar la duración si no la tienes? Y entonces después, que bendito te interrumpí. Y claro, pues yo vi, por ejemplo, una versión ochentera, o sea, durante un montón de años yo me di cuenta, a ver, después del estreno le metieron tijera y la dejaron ponle entre 95 minutos aproximadamente. ¿Qué bastante? En Estados Unidos se hicieron eso, le cambiaron los rótulos y demás. Yo he llegado a ver una versión, que puede que sea esa de la que hablan, en la que María, el robot, porque es que, a ver, la historia, antes que nada, vamos a contaros de qué va sin hacer spoilers. Un futuro distópico en el que los ricos viven arriba y los obreros viven abajo, controlando todas las máquinas para que los de arriba puedan tener vida. Y un día, pues, el hijo del dueño de la ciudad baja abajo y se enamora de... Bueno, no baja abajo, se encuentra a María, que es una... Sí, porque acuérdate que llegan al jardín donde ahí está, el jardín. Exactamente, llega al jardín de las delicias o algo así. Y ella le dice como que a los niños, como que esta es la vida que... Mira, estos son vuestros hermanos, tal. Y entonces el tío se queda prendado. Es como, qué tía más buena. Y la persigue
acosador de la época. Y bueno, es el hijo del jefe, es el pijo, es de ¿qué opina? Podía hacerlo todo. Y claro, se encuentra, baja y se encuentra con la ciudad de los trabajadores y es testigo de una explosión donde muere gente y le sustituyen como nada. Claro. Y entonces va corriendo a ver al padre y le dice, papá, ¿qué es esto? Sí, pero se da cuenta de su realidad, de algo que él mismo no pensaba que estaba pasando. No es hasta que se expone que... Sí, o sea, el hecho de perseguir a una tía le hace Exacto, descubrir todo esto. que... O sea, la libido le hizo... Le da conciencia social. Exactamente. Le da conciencia social. Pues la cosa es que, bueno, se va a ver al padre y el padre le dice... Pues te jodes, esto es así. O sea, ¿quieres que esto todo siga? Pues que es así. Ellos tienen que estar aquí, nosotros tenemos que estar arriba. Y entonces echan al secretario porque empiezan a aparecer planos de los obreros, planos raros, y se los enseñan. Y el jefe le dice, ¿cómo es que esto no me lo has traído tú? ¿Cómo es que esto no me lo has traído tú? Y es como, fuera, largo, despedido. Y entonces se alía con el otro y le dice, tú ayúdame, que quiero encontrar a esta chica. Y sí, tiene la suerte de que la encuentra, y no solo la encuentra, sino de que es como que una especie de líder espiritual. Exacto. O sea, junta a los obreros, a un grupo de obreros, porque hay cientos de miles de obreros, junta a un grupito que les dicen, tranquilos, todo mejorará, va a aparecer un mediador y todo se arreglará. Así que está la famosa frase de ellos, es que me la sé un poco en inglés. ¿Cuál es? No era the mediator between the brain and the heart. El mediador tiene que estar, es la unión entre el cerebro y las manos, la unión entre el cerebro y las manos, que es el corazón. Exacto. Ese es el mensaje de la película. Y entonces le dice, algún día aparecerá, y los obreros le dicen, sí, esperaremos, pero no mucho tiempo. Y entonces ahí es cuando, persiguiendo al niño, porque el niño se infiltra, se viste de obrero para ver todo esto, está durante varias horas y ve que es una tortura. Sí, que esa escena a mí me gusta mucho cuando está... es que no puedo decir esto. No es un... Bueno, sí, pero lo de las máquinas, la escena de las máquinas me parece exquisita, porque yo digo, para que sufras todo lo que tienes que sufrir los demás, en lo que para que tú puedas tener una calidad de vida. Ahí está, sí. O sea, hay una escena en la que hay una máquina que tú la ves y es que no sabes para qué funciona, porque es simplemente dos varillas y que tienes que ir moviéndolas cada vez que se enciende una bombilla. Ahí enciende una bombilla, la giras ahí. Enciende otra bombilla, la giras ahí. Y pero son también, 2 manillas. Exacto. Y hay un momento en que el tío está tan agotado que se imagina que las manillas son las del reloj del tiempo, que además son 10 horas. Y se la imagina y entonces intenta moverlo para que se acabe el horario, y entonces de repente ve que no, que se va para abajo, y entonces dice, no. Pero lo interesante es como que a mí me encanta tanto la edición en ese momento, porque es como que cuando termina su jornada y viene de repente son como 10 horas seguidas estos y estos tipos de soldados sin vida que entran o sea, es Fritz Lang, obviamente va a haber no quiero decir dramatismo, pero hay esta emoción, esta intención, y se nota, en cada escena se nota, especialmente yo diría en las del, no inframundo, porque no es el subterráneo. El subterráneo sí. Y bueno, pues ¿qué acaba pasando? Que intentando averiguar los planos, lo que ocurre es que el dueño de Metrópolis, que se llama John Fredersen, va a ver a un colega suyo, que es Rodman, que es un inventor. Ay, él me caía tan mal. O sea, es que bueno, es el malo de la peli. No, yo sé, pero es como... Fredersen y Rodman son los malos de la peli. Y entonces, este inventor le dice... Estamos diciendo un montón de subtramas, pero luego son relevantes. No, exacto. Y le dicen nada más llegar. Era algo como, tengo la solución a tus problemas. No, eso es en la versión estadounidense. No, pero no estoy diciendo de... No, lo que ocurre es que él llega y le dice, la he vuelto a crear. Y entonces lo que por eso, exacto, es que... A ver, para sustituir a María. No, eso es después. Lo que pasa es que... A ver... Aquí hay un triángulo amoroso. Algunas malas lenguas decían que era también un triángulo amoroso que tenían entre el guionista y otro actor, pero bueno, la cosa es que John Fredersen tuvo una mujer, que es la madre de su hijo, la madre de Freder, murió. Y Rodman, el inventor, también le gustaba. Y entonces, cuando ella muere, pues digamos que él crea como una especie de busto de su cara, porque la mujer se llamaba Hel, H-E-L, y entonces decide recrearla haciendo una máquina que se parece mucho a ella. Y entonces
Fredersen lo que ha venido es a decirle, oye, mira, estoy encontrando estos planos y no sé qué son. Y entonces él le dice, son los planos de las catacumbas que están muy, muy por debajo de la ciudad de los trabajadores. Y entonces decide ir hasta allí y se van y dan la puta casualidad de que Freder, el hijo, llega, encuentra a María, encuentra toda esa reunión de trabajadores y ellos también llegan a la misma reunión yendo a las catacumbas y ya encuentran todo eso porque los planos eran básicamente para llegar a donde está María. Exacto. Y entonces Freder se queda como, ay, estoy súper prendado de esta chica y me mola muchísimo su mensaje. Y estos dicen, sí, porque ella es todo amor y paz. Ahí está. Y él decide, quiero que cojas a tu robot y le pongas la imagen de esa chica, porque así les tendré a todos ahí controladitos. No, y que no incita a la revuelta también. Ahí está. Y ahí lo dejo, y ahí no voy a contar más de la película. De hecho, lo sí, que porque ya llegaste bastante joven. Sí, y de hecho lo que voy a contar es que en Estados Unidos cambiaron el guión y dijeron lo de... Se comieron todo lo de la subtrama de la mujer, porque llegué a leer que esto no ni polla, decían, no, es que se llama Hell, y Hell es muy parecido a infierno, y claro, no queda bien, que los gringos para entender las cosas, de verdad. Y entonces eliminan lo de la mujer. Y es que yo tengo una versión con rótulos en inglés que dice, he creado una máquina a la imagen del hombre que nunca se cansa ni comete errores, y sustituiremos a los obreros. Es como, te has cambiado la historia. Y es como... Y yo siempre decía... Perdiste el punto total. Ahí está. Es como... ¿Vale? O sea, el robot de María está para sustituir a los obreros. Y es como, he creado una máquina de imagen del hombre que nunca se cansa ni comete errores. Y entonces tú dices, ¿y por qué tiene tetas? ¿Cómo explicas eso? Que es un robot con tetas. Es que ahí la has cagado. Es que ellos mismos no se entienden, y entonces tratan de... No, eso fue una cagada. Luego me di cuenta. O sea, dije, es verdad. O sea, nunca... Es que la vi de pequeño y dije, ¿por qué dices eso de que he creado un robot a imagen del hombre si el robot tiene imagen, tiene... No, y curvas, es una mujer. Exacto. Y no, y se nota la intención. O sea, el robot claramente tiene un género. O sea, ahí está. O sea, es que, tiene un sexo, no un género. Ahí está. Es de sexo femenino. O sea, claramente. Y bueno, pues esa es la historia. La historia de la película. Y la película fue un antes y un después a nivel de todo. O sea, es una crítica social. Claro. Primero, una crítica social brutal a los ricos y a los pobres, a cómo les tienen... También es un cuestionamiento a su realidad, o sea, a la realidad de la época de Fritz Lang, o sea, el momento en que él está creando, la preocupación de la tecnología y qué papel está jugando en ese momento también. O sea, y a mí, eso a mí fue uno de los factores, porque un side note, yo cuando vi la película al principio, porque yo la vi por primera vez porque yo estudié, mi grado lo hice en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y para nosotros es obligatorio, los de historia, tomar el curso de seminario de lecturas, donde la profesora escoge el tema que le dé la gana. La mía, que es mi mentora hasta el día de hoy, ella lo especializó en las películas de entreguerra. Entonces el punto era expresionismo alemán, y entonces el cine soviético y un poco del francés, pero nada más vimos una película al final de clase. Entonces, pero mayormente tocamos eso. Entonces la primera introducción que yo tuve de esta película fue en esa clase. Después se quedó conmigo y hasta el día de hoy se ha quedado conmigo. La he citado en varios trabajos. Obviamente es bien importante si vas a tratar el expresionismo alemán. Es como algo que no puede fallar del expresionismo alemán. Y también porque es bien importante después en el cine negro, o sea, en Blade Runner es importante. Vamos a dejar para el final el legado de esta peli, porque es que he buscado y ha influido más de lo que yo creía. Bueno, o sea, me adelanté un poco, pero a mí me encanta el hecho de que si ves Blade Runner... Sí. Tiene... y más películas. No, es que quería mencionar Blade Runner porque es de mis películas favoritas. Pero, o sea, se ve... Cuando ves Metrópolis y después ves Blade Runner, tú dices como... Coño. Sí, bebe mucho. No lo siguiente. Es como que de cuando todavía Ridley Scott tenía el cerebro bien puesto. Pero sí. No, es que últimamente está como muy problemático y tiene que bajarle como 10, como dicen en Puerto Rico. No, vamos a ser sinceros. Ridley, cateaste historia. Seamos sinceros, cateaste historia
y en lugar de decirlo a viva voz, lo que hace son pelis que lo... Oye, Napoleón hasta el día de hoy es una ofensa para los historiadores del siglo. No, o sea, y en el sentido de que, ok, no te importa la historia, pues entonces no hagas la película de historia. Porque la gente, por ejemplo, hay muchos antropólogos que están ofendidos con el hecho de que Napoleón llega a dispararle en la película. No la he visto, pero he escuchado que hay una escena donde Napoleón llega, o sea, Joaquín Phoenix, interpretado por Joaquín Phoenix, llega a Egipto y empieza a dispararle con los cañones a la y es todo lo contrario, porque en la vida real él no hizo eso, él las estudió. Es que es como, pero cinematográficamente hablando queda muy bien, tal, no sé qué. Pero ¿cómo? Si le estás disparando algo que es más grande que tú, ¿qué le va a hacer un cañón estúpido? O sea, ¿un cañón de qué? Déjale. Pero nada, el punto es que eso antes de que tuviera yo no sé qué está pasándole en su vida ahora mismo, pero nada. Volviendo es como que y entonces mi introducción a la película fue esa. Entonces sí se ha quedado conmigo y de hecho con el tiempo la vine a apreciar. Porque al principio hay algo de Fritz Lang y hasta el día de hoy no puedo como que pinpoint, como que establecer qué es. Ajá. Pero después cuando vi, por ejemplo, Destino, ajá, me encantó. Entonces después dije, ok, vamos a darle otro sentido. Ajá, como que... Y después con Metrópolis dije, ok, Metrópolis tiene algo. Y obviamente lo tiene, o sea, no es una de las películas más importantes de la historia por nada. Exacto. Y de verdad como que a mí esa primera impresión no fue muy buena. También es que nada, es que eso son cuestiones de estudio, pero a mí siempre me ha parecido interesante como que los planteamientos que él quiere hacer a través de la película. Y uno de mis favoritos siempre ha sido la cuestión de la tecnología. Sí, no, porque aquí además la película se adelantó muchísimo a su tiempo, ¿vale? Sí, estamos hablando de una película de los 20 que recrea los 2000. Ok, pero, o sea, piensa la monumentalidad de los edificios, de la estructura en sí de la ciudad. No, eso es increíble, o sea, cuando tú llegas a la escena, que esto no es ningún spoiler, cuando de repente se ven los planos de Metrópolis, que yo vi eso por primera vez cuando era pequeño, que lo vi en un documental, que lo dije siempre, que me pusieron un documental alemán que se llamaba 100 años del automóvil y había escenas de Metrópolis, una de ellas era la explosión de la máquina esta, y luego la otra era la ciudad, y dije, wow, o sea, tú lo ves de pequeñito. No, pero es que entendible, porque, o sea, tú ves la estructura de la ciudad, hasta las mismas carreteras, aunque parezca tonto, pero, o sea, de las carreteras, la complejidad, los carros, o sea, todo detalle fue bien pensado. No sé, hay una ciudad, de hecho, en China, que no sé cómo se llama, que hay un montón de vídeos de TikTok que hablan de ella, que está a 5 niveles y que... Sí, yo sé que ahora está viral porque tú puedes estar en el piso 26 y sales al 1 con solo bajar 3 escalones o algo así. Si me acuerdo del nombre lo pondré aquí, ¿vale? Pues esa ciudad me recuerda mucho a lo que es Metrópolis. Oye, fíjate, no lo había pensado, ¿verdad? Pero tiene ese mismo... Totalmente. Y hay un muchacho que dijo, voy a llegar más abajo, y si lo piensa, y ahora es que estoy haciendo la conexión ahora mismo, si lo piensas, parece el inframundo, vamos a ponerle el inframundo, porque es que de verdad se me quedó conmigo. El inframundo de Metrópolis. Y el deterioro, como que el abandono. No abandono, pero... Ajá. No, bueno, a ver, de todas maneras eso, que la peli visualmente es impresionante, luego también fue una revolución con los efectos especiales, con los matte painting, porque claro, eran también... Cuando todavía la gente se esforzaba. No, sí, porque a ver, todas las escenas de la ciudad, con los coches ahí pasando, eso era stop motion. Stop motion. Pero es bellísimo, hasta el día de hoy nada... No estoy diciendo que sea malo, pero wow, es que es una currada. Y luego también están escenas que se rodaron, planos que se rodaron con la mitad de la construcción y la parte de arriba son maquetas. Exacto. O dibujos, no sé si habría dibujos en algunos. Sí, luego, yo creo que sí. Luego también había maquetas con agujeros reflejados con espejos para luego coincidir en el mismo plano, que eso nunca se había hecho antes. Luego también están los rayos que se ven, porque hay un momento de la transformación del robot, que esa escena es impresionante, que te cuentan en el making of. Y las luces como o sea, fue perfecto. Sí, o sea, yo os recomiendo este documental, el caso Metrópolis, que está en YouTube. Que ahí te cuentan los efectos especiales y es que te vuelve la cabeza cómo está hecho. La cosa es que, volviendo al tema de las versiones, durante varios años la única versión que podías conseguir de la peli era la recortada, la mutilada. Y de hecho descubrí hace poco que en el año 53 la película se volvió de dominio público
Ajá. Y durante varios años estuvo de dominio público y la única versión que podías encontrar era la Yankee o la recortada. La de Yankee yo no la vi y no la quiero ver tampoco. Muchas gracias. Y no fue hasta el 96 que hubo un juicio y demás y dijeron, no, que vuelva a tener derechos. Eso nunca lo había visto. Pero lo que sí pasó durante... Bueno, porque si empezamos a pelear por derechos hay unas cuantas que... No, sí. Pero bueno, de todas maneras, eso me dio que pensar y dije, hostia, a lo mejor por eso a Giorgio Moroder le costó tan poco conseguir la película. Bueno, ya se me entiende. Si la película no tenía derechos, a lo mejor era fácil sacarla. Exacto. Porque en el año 84, en el 83, 82, 83... Exacto, en esa época, el músico Giorgio Moroder, que, bueno, buscadle en YouTube, sus canciones son, bueno, es el compositor de la película del Precio del Poder, de Scarface, pues debía ser muy fan de Metrópolis y él dijo... La copió. No la copió. Dijo, ¿me estáis diciendo que esta película lleva años sin verse completa con las escenas originales y cómo debió ser? Pues me voy a recorrer todo el puto planeta y voy a coger todas las escenas que haya para poder hacer Metrópolis, como debió ser. Claro. Bueno, como debió ser. La cosa es que con lo poco que pude encontrar, porque por aquella época seguía perdida media hora de la peli, bueno, media hora no, más de 40 minutos. Exacto. O sea, estaban perdidos, ponle que 50 minutos de la peli. Bueno, podemos hacer una aproximación. Sí, esos minutos, e incluso al principio de esa versión te pone un letrero, te pone Sí. unos insertos que te dicen, se cree que está perdida. Exacto, se cree que está perdida. Y lo que hicieron fue recrearla en base a fotografías. Como la de que estábamos hablando del cine queer, que la recrearon. Ahí está. Y también cambiaron algunos rótulos por subtítulos para agilizarla mucho más. Y sacó una versión de casi 85 minutos. Oye. ¿Qué dices tú? ¿Cómo es que dura menos que la recortada? Y dice, pues porque quitó rótulos, porque agilizó la historia, claro, y la pudo contar en 85 minutos aproximadamente. Wow, contar Metrópolis en 85 como que no. No, la historia, yo siempre le digo a la gente, si no queréis enfrentaros al montaje completo, primero miraros la versión de Moroder. Y después ver si puedes llegar a la otra. ¿Os gusta? Os veis la extendida. Fíjate, es una buena forma de acercarse a para el que no está acostumbrado como este tipo de películas largas, que conllevan mucho, porque son bastantes temas en Metrópolis, o sea, sí. O sea, es una buena forma, esa idea me gustó, una forma de acercarse a... No, porque es que además Giorgio Moroder no solo juntó toda la película y le compuso una nueva banda sonora, también llamó a colegas suyos que eran grupos hits de por aquel entonces, llamó a Bonnie Tyler, llamó a Cycle B, llamó a Freddie Mercury, y les dijeron, ¿me compones una canción para cada escena? Y tienes una versión, si os gustan los 80 esa peli... Yo es que vi esa, o sea, en la biblioteca de mi instituto había 3 copias, 2 de ellas eran la de Moroder y otra era la americana. Y dije, tenía una mínima posibilidad de pillar la americana, pero cogí la de Moroder y dije, me enamoré de la peli. Vi esa versión y dije, me encanta. Y luego me enteré de toda la parafernalia, de las versiones tal. Encontré una de los 90, que era una copia americana, pero que tenía más escenas. Y dije, ¡hostias! Porque claro, hay escenas que Moroder agilizó. Por ejemplo, la parte esta de cuando llegan el tema de los planos y demás es mucho más larga, hay más interacción con algunos personajes. Le metió también mucha tijera a Moroder, ¿de acuerdo? Porque sí, por eso dura 83 minutos también. Pero a mí me encanta esa versión, le tengo un cariño especial. Pero cualquier amante del cine que vea que le han metido mucha tijera dirán, ya, pero es que cabrón, la has mutilado para dejarla con ritmo. Claro. Vi la de Moroder, vi la de los 90 y yo a finales de los 90, principios de los 2000 dije, voy a juntar las dos versiones y voy a hacer mi versión más cercana. Que creo que me lo habías mencionado. Sí, y la sigo teniendo como oro en paño, o sea, que es que yo la monté antes de tener un programa digital para poder y demás. La hice con 2 vídeos VHS, rec, pausa, tal. Wow, con Dios. VHS tiene que ser bien. No, es muy cutre la copia, ¿vale? Porque es que pasa de una calidad a otra y encima se ve... Y continúa así, es muy... O sea, se ve la pausa ahí de...
Empieza ya, pero es muy cutre. Pero coño, la hizo un chico que no tenía ni 15. No, pero Tiene es tu mucho primer mérito. intento en el cine. No, mi primer montaje de la historia. Por eso. O sea, la primera cosa que monté en mi vida fue una versión extendida de Metrópolis. O sea, fue tu primera introducción. O sea, no introducción al cine, pero al montaje. Al montaje sí. La primera Sí. introducción al montaje. No, porque el cine ya... No, sí, ya mamaba de esa teta. Pero bueno, de todas maneras, no fue yo. Todo el mundo pensaba, ¡buah! Pero es que tiene que haber mucho más, tal. Y en el año 2000, fue en 2001, dijeron, vamos a hacer la cosa bien. Y ya vamos a buscar todo lo que encontremos de Metrópolis, absolutamente todo. Y salió la versión más completa en el año 2001. Luego yo me enteré y dije, a ver cuándo llega a España, que cuándo llega a España. Y tardó 2 años en llegar, que es esta versión. Claro. Que dura 118 minutos. Esa fue la que yo vi. Y esa fue la más completa hasta la fecha. Y tenía todo lo que tenía la americana, Claro. todo lo que encontró Moroder, y más cosas que ni siquiera ellos dos, estos versiones Ah, yo encontraron. tenía. Y todo lo que faltaba te lo resumían en rótulos. Y faltaban muchas cosas. Por ejemplo, había una subtrama que eliminaron por completo de todas las versiones, que era la de cuando Fredersen, el jefazo, el dueño, manda a su sicario para vigilar a Freder. Sí, ajá. Toda esa parte la cortaron. Toda esa parte la cortaron. Y de hecho, también hay una subtrama que es que Freder llega a la ciudad de los obreros y se hace pasar por un obrero, pero porque Exacto. habla con un jovencito Ajá. y le dice, nos cambiamos la ropa. Eso todavía está hasta en la de Moroder. Ok, exacto. Pero lo que ocurría es que el chaval, el obrero, dice, ¡ay, qué bien! ¡Soy libre! Sí, como que exacto. Y Sí, porque yo me acuerdo ver eso. viajaba Ajá. arriba y se iba de juerga. Sí, se iba de parra, de fiesta, ¡a la bomba! Sí, él dijo, déjame aprovechar que puedo Sí, hacer. y de hecho en la versión de Moroder hay fotos, porque esas escenas son las que están perdidas. Y también lo que ocurría era que se encontraba con el flaco, con el sicario, y le dice, ¿tú dónde vas? ¿Tú quién eres? Ujú. Cuéntame todo, tal. Y esto le lleva al ex secretario, que es el que había hecho una especie de pacto con el chaval, Ujú. y hay toda una escena con el secretario y el sicario, que hay una pelea y demás, y todo eso lo cortaron. Porque, digamos, el hijo, su contacto es el exsecretario. Y todo eso lo redujeron y demás. Y también todo el tema de Hell, el busto de Hell, todo eso también desapareció, lo cortaron. Y Que eso, me parece tan raro porque después pensar que uno ve una versión... Yo vi la más larga, o sea, hasta 2000... Yo tomé esa clase en 2016. Ah, claro. Es que y lo que pasó luego con eso, Ujú. vamos a llegar a eso. Esta versión era la única que podías encontrar, la de 118 minutos. Eso. Y cuando se pensaba que Ujú. nunca se encontraría nada, en 2008, o sea, 7 años después, una mujer argentina encontró una copia del estreno original en Argentina. ¿Cómo habrá llegado? No, estaba ahí. O sea, la tendrían traspapelada Por eso. y era una copia de una copia que era lo más íntegro que quedaba. ¿Qué queda? Y me encantaba, es que a esa mujer la vi en un documental y dice, yo siempre por decir, soy contra Metrópolis, soy contra Metrópolis, soy contra Metrópolis. Y entonces era una versión con los rótulos en español, estaba muy deteriorada, porque era una copia de una copia en 16 Claro. milímetros, pero estaban ahí todo lo que faltaba, Claro. excepto 5 minutos, que dices tú, mira, tío, has recuperado más de media hora, date con un puto canto en los dientes. Faltaba una escena, solo, una escenita de una pelea que tienen los villanos casi al final, pero que te la resumen en un rótulo. Pero es que todo lo que faltaba, lo del chaval yéndose de fiesta, Porque- el flaco, ajá, exacto. lo del secretario, todo eso estaba ahí. Porque la versión que yo vi lo tiene. Sí, Exacto. que se nota que la han limpiado. O sea, también hay un documental donde te cuentan la odisea que fue restaurar esto, que ellos Oye. mismos decían, mira, es que te lo explican de esta manera. Si tú sacas una película, la copia se deteriora Claro. y tiene el deterioro que se plasma en la imagen. Pero si tú haces una copia de una película que ya está deteriorada, Es peor. porque claro, es como si tú fotocopias una imagen que tiene dibujos que Exacto. se imprimen. Sí, la escena se va perdiendo. Sí, y entonces, claro, tú estabas restaurando una película que ya estaba deteriorada y... ¡Uf! Sí, las capas que tienes que... capas. O sea, bastante complejo. Y claro, tú cuando ves la versión en extendida, completa, no es Completa, extendida. esa La versión es, sí. completa en Blu-ray dices tú,
Es que tú no te imaginas. Pues uno se puede quejar y decir, joder, la podrían haber regado un poquito más. Y digo, ¿quieres que te enseñe cómo estaba antes de que la retocaran? Y salen las imágenes durante, o sea, el digitalizado y dice, y los mismos restauradores decían, vamos a hacer lo que podamos, pero esto no No, puede. pero imagínate, tremendo trabajo tenían ellos. No, o sea, la han dejado muy decente. Para mí se ve muy bien. No, sí. O sea, yo no, por lo menos yo no tengo ninguna queja. O sea, creo que a pesar de todos los problemas No, sí. para encontrar como que el pietaje, todo está bastante bien. No, sí. Y ya oficial, la versión oficial de la película son 150 minutos. Y deben faltar eso, 5 minutos. Sí, pero como tú dices, de lo que te faltaba antes a lo que te falta ahora, coño. No, sí. Tal vez está en un closet de Alemania escondido. No, yo ya la doy por perdida. Yo ya la doy por perdida. Si no la han encontrado en una Oye, se en un encontraron siglo. bustos romanos aquí en España en un ¿Sí? armario. Sí. Uno nunca sabe. Ya, pero es que con las pelis es muy difícil. Nunca No, sabes. yo lo sé, pero Hay esperanza. siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza, pero bueno. Uno nunca sabe. Pero es que, claro, el problema está en que cuando sacaron la versión del 2001 le recuperaron la banda sonora original, que también Sí, tampoco lo estaba, habíamos hablado, me acuerdo. que nunca se había estrenado la banda sonora original desde el estreno, nunca la habían reutilizado. Y claro, cuando llegó la nueva versión dije como, ahora tenemos que volver a componer, Claro. no, bueno, no componer, sino añadir las partes Sí, nuevas. porque antes la banda era en vivo. No es que fuese en vivo, es que tú ves esta versión y es la banda sonora de No, Gottfried ajá, Huppertz, pero cuando tú te ves la versión completa, es igual, pero está tocada de manera distinta. Y digo, la habéis tocado otra vez. Claro, O sea, al mismo ritmo, ajá. O sea, se nota que es otra versión. Yo habría hecho, tíos, ¿por qué no tocáis las nuevas partes y luego lo empalmáis tal? Y dijeron, no, vamos a hacerlo bien, vamos a volverla a tocar entera. Y bueno, se nota el cambio. Pero bueno, yo siempre digo eso. Si queréis descubrir Metrópolis, miraros la de Moroder primero. Y si os encanta, miraros luego la versión completa. Porque a mí me pasó un día cuando yo pude, porque esto lo conté en el vídeo, cuando yo tuve acceso, porque se filtró la versión completa por internet y recuerdo que había un enlace donde podías verla y dije, tengo que verla. Desconecté el teléfono, quité la línea y dije, a verla, ¡pum! Se me hizo larga. ¿De verdad? Se me hizo larga. Bueno, dije, es que- ¡oh, Dios mío! Se me hizo muy larga. Pero es que estaba viendo cosas que pensé que nunca vería en mi vida. Es que si lo piensas también es una película bastante, o sea, densa no de aburrida, sino densa con mucho material. Sí. Y te están bombardeando con diferentes cosas en que 2 horas y pico. No, es que en realidad, si te paras a pensar, la versión de Moroder está bien resumida. Claro. Porque hay partes que puedes obviar. Porque sí, Por toda eso. la parte del delgado Ajá. discutiendo con el secretario no aporta nada. Y hay partes en la ciudad de los obreros también que se fueron como que ahí Fritzland decidió irse en un viaje existencial de vamos a que se entiende, ok, está bien, pero no tenía que tomar tanto. Yo creo Hay que partes también con el malo que también podíamos hacer un poquito más cortas, pero es que de verdad hay algo en ese personaje que me da tanta rabia. Pero bueno, no nada. sé, yo creo que la parte más larga es la del delgado. Normal que la cortaran, pero es que era larguísima y luego en realidad simplemente es para tenerle vigilado, luego se pelea con él, luego se pira y en realidad es como, vale, pero la trama sigue, el chico va a Claro. seguir yendo tal, o sea, Va a pasar exacto. no has hecho gran cosa. Lo que pasa es que yo creo que Fritzland, siendo Fritzland, pues es detallista y quería expresar hasta el último punto, pero como tú dices, hay cosas que pues podíamos obviar un poco. Yo no lo niego, a mí se me hizo, bueno, imagínate, yo llegué a esa clase a las 5:30 y yo salí casi a las 7 y algo. O sea, imagínate, y yo llevaba todo un día de clase. Yo nada más tuve un espacio desde las 2:20 hasta las 5, que pude ir un momentito a mi casa y volver, porque yo no vivo muy lejos de donde es mi universidad. Imagínate, o sea, a mí se me hizo larga, y a mí no me molestan las películas largas, pero no sé si es como trata tantos temas, la densidad con que... Es densa. O sea, la densidad, yo creo que es lo que te abacora al principio. No, bueno, pero de todas maneras, yo creo, sinceramente, que
aunque trata muchos temas, es una película que visualmente es que te da igual. No, o sea, Tú eso ves no le ese- quita ni le pone. No, o ya sea, lo sé, es que es una película que dices tú, es que te hipnotiza la cabrona. Y encima No, con la y- música... O sea, yo... Eso me acuerda lo de cuando le está trabajando. Oh, sí, uff. Pero... No, o sea, visualmente, como ya dije, estéticamente es bella. O sea, tú no Sí, puedes negar sí, que sí, la sí. película es una obra de arte en sí. O sea, el interés, el detalle que él le puso a cada aspecto, o sea, no se puede negar. Pero aún así, como que de primera vista te choca. Por más que te guste el cine mudo, lo que sea, te choca. Pero, pues tú ves los efectos, o sea, estamos hablando de 1927. Sí. O sea, bueno, Sí, desde antes, pero ajá. por ahí. Pero es como que el avance, o sea, también lo que hemos perdido, porque últimamente las películas están medias. Ahora mismo esta película sería todo CGI. Absolutamente todo CGI. Uy, no, la escena del robot no me gustaría verla. No, o el sea, robot sería CGI. Ay, no. También, o sea, sería el típico... Pero no tendría el mismo, como que no tendría el mismo impacto en ti Ya, si hubiera pero- sido CGI. Pero bueno, mira, si quieres, podemos pararlo aquí Ok, y, sí. y nos contamos las curiosidades, cosas sobre el reparto y demás. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Pero si quieres continuar con la segunda parte, te voy a dejar la pestañita aquí arriba para que vayas a su canal, le des like, subscribe, perdón por el inglés. Esto, pero... No pasa nada, sister. No, está bien, está ahí. Pero nada, así que para que vayas a la segunda parte de este video. Que aún hay mucho que contar. Exacto. Así que nos vemos en mi canal. Adiós.